Y dices, vamos a ver. Después, y después subirle la nota. No, ya voy a empezar. Pues, buenas tardes. Hoy vamos a ver pues parte del tema que continúa. Es mieloma múltiple. Pues ya me conocen, Abraham Rodríguez y nuestro profesor, el doctor Rivera. Sí, será. Bueno, pues como parte del contenido que va a tener la exposición, pues una breve introducción, epidemiología, fisiopatología, la presentación clínica, qué características patológicas, bioquímicas y los estudios que vamos a utilizar para el diagnóstico, los estudios de imagen, que son parte también fundamental, cómo se hace el diagnóstico, los criterios que utilizamos actualmente, así como el diagnóstico de las otras gamapatías que no son propiamente mieloma, que llegan a ser hasta más frecuentes, ¿no? Así posteriormente el pronóstico y la estratificación del riesgo, que nos ayudan a determinar el tipo de tratamiento que vamos a dar de manera inicial, y el prevención y el tratamiento de complicaciones de manera breve, ¿no? Otro subtema que pudiera ser incluido, pero pues, por cuestiones de tiempo y a lo mejor y no nos compete tanto, pues es el tratamiento de la recaída, ¿no? del mieloma. Entonces, como breve introducción, pues el mieloma se caracteriza por la proliferación neoplásica de células plasmáticas que van a producir solo una inmunoglobulina en específico, por eso es llamado monoclonal, proviene de una sola clona de células. Las células van a proliferar en médula ósea y pueden provocar una destrucción esquelética. De ahí surge la incógnita o el interrogante si el mieloma es una neoplasia maligna a partir de células plasmáticas, ¿por qué no se agrupa dentro de las demás, como es la leucemia o el linfoma? Y es porque estas células plasmáticas permanecen dentro de la médula la mayoría del tiempo, ¿no? Y no salen al torrente sanguíneo como es característico en las otras patologías. La enfermedad, su nombre lo retoma por los estudios iniciales que se empezó o en la gente que se llegó a describir, donde lo más característico era la destrucción ósea, ¿no? Se tienen vestigios antropológicos, momias de Egipto, se han encontrado cráneos con las lesiones típicas en sacabocados de pacientes que muy probablemente hayan cursado y hayan fallecido por mieloma, ¿no? Y es una enfermedad que, un poco de historia, pues fue descrita por primera vez en el siglo XIX. Fueron varios patólogos por ahí creo que fue un británico, el doctor Sally, me parece, donde hizo la descripción de los dos primeros casos. Uno de ellos una mujer donde lo más característico pues eran esas radiografías o estudios de imagen donde se veían ese tipo de lesiones, y posteriormente, perdón, no eran radiografías, todavía no existieron, y posteriormente fue el doctor Henry Benz Jones el que estudió esta proteinuria característica que era a partir de otra que no era la albúmina, ¿no? Que eran las cadenas ligeras, y pues al que se le dio el nombre de esta prueba. El diagnóstico a menudo se va a sospechar en base a las características clínicas de esta enfermedad, los signos y los síntomas. El dolor óseo es nombrado como el síntoma más frecuente, aunque cuando se ha hecho un análisis en cuanto a signos y síntomas, como vamos a ver, lo más frecuente es la anemia, ¿no? Pero en cuanto a síntomas se refiere, pues el dolor óseo es lo que más frecuentemente se va a encontrar. Este va a ser de moderado a leve en la mayoría de las ocasiones, pero puede llegar a ser intenso. El aumento de la concentración de la proteína sérica o presencia de una proteína monoclonal en orina o suero, esto encontrado de manera incidental en un paciente que se hospitalizó por alguna otra razón, vemos una alteración de este tipo. Signos o síntomas sugestivos de malignidad, como una anemia inexplicable que no obedece a alguna otra etiología,
la hipercalcemia, que puede llegar a ser sintomática y pues puede ser encontrada de manera incidental, y pues una insuficiencia renal aguda, en raras ocasiones puede ser un síndrome nefrótico debido a una amiloidosis concurrente de cadenas ligeras o una nefropatía por cadenas ligeras, ¿no? En cuanto a epidemiología, se menciona, depende de dónde lo leas, a veces se refieren a ella como un cáncer relativamente poco común, representa el 1 al 2% de todos los cánceres y algo más del 17% de neoplasias malignas hematológicas. Pero por ahí pues, te puedes encontrar algún review que te diga o que resalte la importancia de la misma, pues ya que representa la segunda neoplasia hematológica, ¿no? Y es un diagnóstico que tienes que tener en mente, sobre todo cuando encontramos hallazgos característicos de la enfermedad. La incidencia anual se estima en 32,000 casos y de 13,000 muertes anualmente en los Estados Unidos, y se correlaciona una incidencia anual aproximadamente del 7% por cada 100,000 hombres y mujeres al año. En todo el mundo, según el Globocan, hay aproximadamente 180,000 casos y 117,000 muertes por año. Pues algunos informes han sugerido que ha habido un aumento de la incidencia de esta enfermedad a lo largo del tiempo. Sin embargo, esto pudiera obedecer a una mayor conciencia de la enfermedad y a la mayor utilización de estudios. Entonces, todavía está como que en duda si sí o si no. En cuanto a epidemiología, si hablamos de distribución de edad y sexo, pues es una enfermedad de adultos mayores. El diagnóstico, el pico diagnóstico es de los 65 a los 74 años y solamente el 10% es menor a los 50 y solamente el 2% es menor a los 40 años en cuanto a su diagnóstico. Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres, solo ligeramente. O sea, si hablamos de por ejemplo, 24 pacientes, 14 van a ser hombres y 10 mujeres, ¿no? Entonces, es pequeña la predisposición mayor en los hombres. La variación por la etnia, se ha visto que en poblaciones afroamericanas y negras es hasta 2 o 3 veces mayor que en blancos, y decía ahí que entre mexicanos y japoneses pues había una menor incidencia. El riesgo familiar, aunque la gran mayoría de los casos no son asociados a cánceres familiares, sí se ha visto que en personas que tienen mieloma tienes 3.7 veces más de riesgo de presentar si es un familiar de primera, ¿cómo se le llama? De primer grado, ¿no? Hay casos familiares que cuando hay un mieloma de presentación familiar, la persona tiene una edad de presentación aproximadamente de 10 años menos. Si tu abuelo tuvo mieloma, tu papá tuvo mieloma, el hijo lo va a tener supuestamente 10 años menos la edad de presentación que el papá. Entonces, si este fue a los 50, el hijo tendría que presentarlo como los 40. Es una presentación familiar. Aquí en Sonora hay mucho mieloma, aquí más que mucho. O sea, hay mucho de linfoma, sí, pero sí hay probablemente porque es una rico de lo que es. Pues lo que comenta el doctor pudiera ser relacionado un poco a los factores de riesgo que se han identificado en esta enfermedad. Se menciona el benceno, los solventes, químicos de agricultura, el humo de escapes, y así como combustibles, productos de limpieza y principalmente que le llaman aquí las dioxinas, donde se encuentra el agente naranja. Una particularidad o dato curioso, pues es un agente que se utilizaba como para deforestar o como agente tóxico durante la guerra de Vietnam, y se vio pues como muchos estudios que hacen veteranos que ellos tenían una mayor predisposición a desarrollar mieloma múltiple, ¿no? Otro de los factores de riesgo que se ha asociado es el IMC de los pacientes.
Como de muchas otras enfermedades, se ha visto que en pacientes con sobrepeso tienen hasta 1.2 más de riesgo, en caso de ser obesidad hasta 1.2 también, si es obesidad grado 2, 1.5 o grado 3, ¿no? Entonces sí hay una cierta relación con el IMC. Hay que tener en cuenta que aunque la mayoría de las veces hablamos de mieloma como la enfermedad protagonista de este grupo de enfermedades, las gamapatías monoclonales incluyen en su espectro algunas otras patologías que son distintas, ¿no? Y hay criterios específicos para cada una de ellas. Si hablamos de gamapatías monoclonales, el mieloma solamente representa el 18% de todas ellas. La mayoría son gamapatías monoclonales de significado incierto. Estas van a ser hasta en un 57.5%. El problema de presentar alguna de estas gamapatías es la progresión que tienen de aproximadamente 1 al 2% por cada año, ¿no? Dependiendo de si se tiene algún factor de riesgo. Otras que vamos a encontrar, pues es la amiloidosis, cadenas ligeras, la macroglobulinemia, los plasmocitomas ya sean solitarios o extramedulares y el mieloma múltiplo silente, ¿no? Entonces, se ha visto que la incidencia de, por ejemplo, una gamapatía monoclonal en hombres es hasta de 120 por cada 100,000 personas a los 50 años y hasta de 530 a los 90, ¿no? Que es mucho más de los 7 por cada 100,000 que vemos en el mieloma. Así como en las mujeres, pues vemos un poquito menos, 60 por cada 100,000 a los 50 y 370 por cada 100,000 a los 90 años. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, se ha determinado, a veces se habla de que es todavía un poco incierto cómo se desarrolla la misma, pero sí se ha relacionado tanto a las gamapatías monoclonales como a ciertos de lesiones o eventos genéticos que van a predisponer y van a llevar a esa célula B o la van a predisponer a que sea aberrante y que cada vez se empiece a multiplicar de manera pues descontrolada, ¿no? Se hablaba de que va a haber una hiperdiploidía en el del 30 al 45% y anormalidades en distintos tipos de cromosomas. Uno de los más mencionados es la translocación del CH14Q32, que se da hasta el 55 al 70%, y múltiples translocaciones que vemos aquí, ¿no? Que están asociados a ciertos determinantes de la célula B para controlar su proliferación. Vemos que hasta el 50% había visto que los pacientes que tenían esta gamapatía de significado incierto presentaban este tipo de translocaciones. Esto no significa que todas ellas vayan a progresar a mieloma. Deben de haber eventos secundarios genéticos para que se empiecen a proliferar de manera excesiva una vez que se tiene la gamapatía monoclonal. Y inclusive ya que está el mieloma desarrollado, que ya llegó a cumplir los criterios diagnósticos de enfermedad, ya sea sintomática o no sintomática, va a haber otros determinantes en otros tipos de oncogenes, otros genes como el P53, a veces asociado también al MYC, al NRAS o al KRAS. Cuando se dan este tipo de lesiones o mutaciones adicionales, es cuando ya puede llegar a ser extramedular, ¿no? Inclusive hasta llegar de manera ya mínima, ¿no? A lo que es la leucemia de células plasmáticas en un extremo ya muy grave, ¿no? de la enfermedad. La que se presenta con mayor frecuencia en todas, el cromosoma 14 se lleva a cabo el rearreglo de la inmunoglobulina, de la cadena pesada, de la inmunoglobulina de la célula plasmática. Si se fijan allá, está el cuadrito verde que dice el evento primario, el efecto primario. El cromosoma 14 está en todas las anotaciones que están ahí abajo. Es la más frecuente que se va a presentar. Ahí está el de la inmunoglobulina pesada. Y como en otras patologías, hay
mutaciones que son de mal pronóstico y otras mutaciones que no tanto, pero siempre algunas de ellas van relacionadas a tratamientos más agresivos, como las otras relacionadas. En el mieloma puede haber muchas alteraciones genéticas y quizá esa sea la razón de que el mieloma, según la literatura, no se cura, porque es una enfermedad. Puede incluso el mieloma tener multiclonas, ¿sí? Tener muchas clonas como la leucemia de adultos, que muchas veces no es nada más una clona, sino hay varias abajo esperando resurgir, esperando que se muera la enfermedad. Similar pasa a una persona. No se cura, es posible quitarlo. Y en ocasiones, principal, pero no puedo decir que otra que estaba esperando que muriera de amigo para bueno, del tipo de lesión, de monosomía, de expresión de cierto oncogeno, mutación, también va a depender mucho el riesgo que tiene el paciente, y de eso va a depender mucho el tratamiento que se va a utilizar, ¿no? En cuanto a la presentación clínica, pues conocemos clásicamente cómo se presenta el mieloma, pues por el acrónimo que utilizamos frecuentemente, el CRAB. Y este tipo de manifestaciones se va a dar como resultado de la infiltración de células plasmáticas a hueso o algunos otros órganos diana, ¿no? En un análisis retrospectivo de 1027 pacientes, se encontró que los principales síntomas en el que desarrollaron los mismos fue la anemia, ¿no? Como signo principal, hasta en el 73% de los pacientes. Se encontró dolor óseo hasta en el 58%. Importante mencionar que la mayoría de las ocasiones el dolor llega a ser de leve a moderado. Se reproduce o se intensifica con la movilización. Hasta en un 10% pues puede llegar a ser grave, ¿no? Este tipo de dolor. La creatinina elevada hasta en el 48% de los pacientes. Mencionaba que cercano al 50% de los pacientes encontramos que en el momento de su presentación van a tener una elevación de su creatinina basal, y hasta un 20% va a tener característicamente la creatinina mayor a 2 gramos, ¿no? Que es la que utilizamos dentro de los criterios para daño órgano diana. La fatiga y la debilidad va a estar hasta el 32%, hipercalcemia hasta el 28% y pérdida de peso hasta en el 24%, siendo en este análisis retrospectivo, teniendo más de la mitad de los pacientes que presentaban pérdida de peso, una pérdida mayor a 9 kilogramos. Características pues clásicas del mieloma múltiple, pues el acrónimo que ya conocemos, ¿no? La hipercalcemia mayor a 11, la falla renal mayor a 2 miligramos por decilitro, o la proteinura de Bence-Jones, o dentro ya de los criterios una tasa de filtrado menor de 40 mililitros minutos por superficie corporal, ¿no? La anemia menor de 12 gramos por decilitro, una disminución de 2 gramos por debajo del basal, y las lesiones osteolíticas en sacabocados, ya sea evidenciado por radiografía, resonancia, tomografía o PET. Características patológicas de esta enfermedad que vamos a estudiar, pues son las proteínas monoclonales, ¿no? La mayoría de los pacientes van a tener una proteína monoclonal porque pueden no tenerla, ¿no? En el caso del mieloma no secretor, que va a ser producida y secretada por células malignas, que se puede determinar mediante un análisis de cadenas ligeras, ya sea en suero, o electroforesis, ya sea en suero o en orina. Al momento de analizar la sensibilidad y especificidad que tiene cada una de estas pruebas, se encuentra que la electroforesis de proteínas demuestra un pico, una banda localizada hasta en un 80% de los pacientes que tenían mieloma.
Cuando a esta prueba le hacemos la adición de la inmunofijación para determinar qué tipo de inmunoglobulina específica es la que está afectada y qué tipo de cadena ligera es la que está también comprometida, esta sensibilidad aumenta más del 90%. Si aparte de esto hacemos un ensayo de cadenas ligeras en suero o el estudio de proteína M en orina, ya alcanzamos una sensibilidad hasta el 97% o más. Entonces, el ensayo de cadenas ligeras libres lo que se va a encargar es de diferenciar entre qué cadena libre es la que está proliferando más, si es kappa o es lambda. Normalmente hay una relación que se menciona de 0.26 a 1.65 y se va a ver proporciones anormales en este tipo de patologías monoclonales, ¿no? Y se observa proporción, pues está en el 90% de los pacientes. Hay que recordar la estructura de la inmunoglobulina. Esta consta de una cadena pesada y de una cadena ligera, ¿no? La región variable, que es la que encontramos aquí arriba, y la región constante, aparte de sus puentes disulfuro, ¿no? Esto para ejemplificar qué es lo que está proliferando en cada uno de los casos. En el caso de electroforesis, ¿cómo se da normalmente o cómo la vamos a encontrar en un paciente que no tiene ninguna alteración? Pues vamos a encontrar distintas clonas, ¿no? que van a secretar distintos tipos de inmunoglobulinas y distintos tipos de cadenas ligeras, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar un predominio o un pico como sí lo vamos a encontrar en la producción monoclonal de una de estas, y quedamos este pico en gamma, ¿no? En el gel de acarosa. Pues así es como lo vamos a encontrar, el patrón monoclonal en la electroforesis. Normalmente esto se da una banda oscura que no permite cierta predominancia. El primer pico que vamos a ver es la albúmina, que siempre va a ser la más predominante de las proteínas, y el próximo pues es el pico en gamma, que le llaman clásicamente. Si queremos darle mayor sensibilidad, como le vimos a nuestro diagnóstico, se puede realizar la inmunofijación, que nos permite identificar específicamente qué tipo de mieloma múltiple es. En este caso, pues hablaríamos de un mieloma múltiple de tipo IgG con cadena tipo kappa, ¿no? ¿Qué distribución hay en los subtipos? La mayoría de los mielomas van a ser de tipo IgG, IgA, son hasta las 3/4 partes de los mielomas. Podemos encontrar mielomas que solamente son de cadenas ligeras, hasta el 16% de los pacientes. Ya el IgD, el biclonal, el IgM y el no secretor, pues en mucho menos proporción, ¿no? Pero pues hay que tomar en cuenta que también se pueden producir. Es el más rarísimo de todos. El IgM, de hecho, cuando es que es más frecuente pensar en otra entidad clonal también, que es la de Waldenstone, que es más frecuente pensar en más. Y clonal, puede haber un mielomas que tengan 2 picos clonales. Sí, y la IgG también. Incluso es más frecuente todavía el no secretor o el oligosecretor, que dice, ya se vio que se secreta, pero no es medible por los métodos de laboratorio. Entonces se llama oligosecretor. No alcanza los 30 gramos por litro. No alcanza para ser medido. La inmunofijación ahí, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué las banditas se ven negras? Si usted le pasa un electrodo, por ejemplo, proteínas, tienden a agruparse. ¿Sí? La albúmina todas se agrupan en una sola banda, pero todas quieren estar en ese rango donde está pasando la prueba eléctrica. Pues todas, uno quiere meterse ahí porque todas son iguales, todas caben en esa línea y ahí quieren estar. ¿Por qué se vuelve oscuro el pico monoclonal?
porque toda esa proteína monoclonal es la misma proteína y se quiere juntar en una sola banda. Por eso se vuelven oscuras. Lo mismo pasa en la inmunización. ¿Sí? Le miden las proteínas, se dan cuenta de que una IgG es la que está dando el punto, la banda gruesa, la IgA no da ninguna banda abajo, la cadena de IgG no da nada, y en las cadenas ligeras, la AMO no tiene absolutamente nada, y lo más es kappa. Entonces ahí dice mieloma IgG de cadenas kappa. Y ahí identificas el tipo de globulina. Si no tuvieran la inmunificación, pues hacen una prueba de globulinas en general, que es lo que hacemos nosotros ahorita. No tenemos y mandamos a hacer cadenas ligeras en orina de 24 horas y así identificamos qué tipo de cadena es la que está alterada. Pues dentro de las estudios que vamos, o del análisis, abordaje que vamos a utilizar, como bien mencionó el doctor, pues otro es el análisis de orina, ¿no? La nefropatía por cilindros de mieloma va a tener características especiales, ¿no? Va a tener la presencia de cilindros grandes, serosos y laminados en los túbulos, y es lo que podemos encontrar en el análisis de sedimento. Y la tira reactiva para proteínas suele ser negativa. ¿Por qué? Porque esta tira reactiva va a detectar lo que es la albúmina. La proteinuria se va a componer principalmente de proteína M, ¿no? Entonces es a lo que le llamamos la proteinuria de Benz-Jones. Hay otro tipo de manifestaciones o complicaciones nefrológicas a partir del mieloma, no es la única manifestación que tiene. Otra puede ser a partir de la amiloidosis o la enfermedad por depósito de cabezas ligeras. Se asocia típicamente una tira reactiva marcadamente positiva para proteínas, porque aquí sí va a haber albuminuria, pero esto es secundario a un síndrome nefrótico secundario como complicación de las lesiones que se producen en la nefrona, ¿no? A partir de las cadenas ligeras, y la proteinuria de Benz-Jones en estos casos va a ser mínima, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el hecho de tener pues una proteína, no de carecer de la proteína de Benz-Jones, pues no va a excluir el diagnóstico de mieloma. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en otros estudios solicitados frecuentemente? Pues en el caso de un flotis de sangre periférica, lo más frecuente es el fenómeno de Rouleaux. Aquí una disculpa por la traducción. La leucopenia, la trombocitopenia, las células plasmáticas clonales, que aunque se menciona que son infrecuentes, hasta en un 10% de los pacientes podemos encontrar estas clonas malignas o con características específicas dentro de eso. Pues aquí vemos el fenómeno de Rouleaux y las células plasmáticas dentro del frotis de sangre periférica, ¿no? Hay ciertas distinciones dentro de estas células plasmáticas, ¿no? Características. No les puse todas ellas, pero había que mencionar pues que la mayoría de ellas pueden tener múltiples vacuolas. Esto vamos a ver estos espacios blancos en muchas de ellas. Son las células de Mott, me parece. Características de las IgA, vemos las células en flama, ¿no? Y no solo plasmática con muchas, llena de vacuolas. De abajo es una plasmática, pero no normal, no debe estar sangre periférica por lo que la plasmática aberrante. Si supera un porcentaje de la sangre periférica, ya se convierte a una enfermedad. ¿Cuál es? no sé. Las células plasmáticas no deben estar en el cuerpo. Como les decía ahora, debe permanecer en la media. ¿Sí? Si ven células de sangre periférica, es muy probable que se trate ya de una leucemia de células que sí ha tocado. Una evolución de un mieloma puede presentarse así, ¿no? Pero la gran mayoría viene de un mieloma. Y el pronóstico es malísimo, muy malo.
Bueno, ya también dentro de las características patológicas, otro de los estudios que pues que ahora este sí va a ser determinante, pues es el aspirado de médula ósea o la biopsia, ¿no? De la misma. El aspirado. Mira, hasta ahí, todo lo que ya vieron ahorita es lo que tienen que pedir ustedes a un paciente que está sospechando de mieloma múltiple. ¿Qué tienen que tener positivo para hacerle el aspirado? Pues el componente. Haber identificado que tiene CRAP y que tiene componente monoclonal. Si no, pues aún todavía no pueden pedirle que consulta hasta que el componente monoclonal. Si el componente monoclonal no está, pues todavía no pueden decir así con mucha seguridad, salvo que el cuadro clínico fuera muy sucesivo de mieloma. Pero todo lo anterior sí lo tiene que tener el paciente. Vitaminas, su IgG, su IgM, su IgA, su albúmina, toda la bioquímica, la biometría, el prótesis de sangre, el examen de orina, una exploración de 24 si tiene falla renal, y falta la imagen, el estudio de imagen. El estudio de imagen de las lesiones, si hay lesiones críticas, y la electroforesis de proteínas para identificar la clonalidad. Si tuviera un paciente en Jones positivo, eso lo diagnostica mieloma. No, pues puede ser el estado de gama partida. Pues ¿qué es la proteinuria de Jones? ¿Qué es la que se produce por el exceso de cadenas ligeras, ¿no? La proteína de Jones son cadenas ligeras. Las cadenas ligeras se depuran en el un paciente con falla renal puede darle 3 millones porque son cadenas ligeras. Se van a ver algo incrementadas. ¿Qué va a ser lo normal? Es que esas proteínas sean clonales. ¿Sí? Pueden tener Ben Jones porque la obesidad está originando cadenas ligeras. Pero si no le hacen una electroforesis a la orina, no van a poder saber si esa proteinuria de Ben Jones es clonal o no. Si esa proteinuria es clonal, entonces sí es sugestivo que puede ser un mieloma o una mieloidosis o un plasmocitoma, etcétera, etcétera. Pero si no tienen esa evidencia, un Jones que te diga no diagnostica ni mieloma. Entonces, realizando el aspirado, pues nos vamos a poder encontrar 3 escenarios, ¿no? El escenario en el que encontramos un predominio de células plasmáticas mayor al 60%, que independientemente de otros hallazgos, pues ya pudiera ser considerado como diagnóstico definitivo. En este tipo de escenarios, el daño a órgano diana en los 2 años siguientes, en caso de que se tratara un paciente asintomático, es del mayor 80%, y una mediana de supervivencia libre de progresión de la enfermedad solamente va a ser hasta 7 meses, ¿no? Entonces, muy probablemente es un paciente que va a empeorar y va a tener repercusiones en distintos órganos, ¿no? El paciente que encontramos, el segundo escenario, con un 10 a un 60%, pues es el que se va a encontrar en la mayoría de los pacientes con mieloma. No es un diagnóstico de un mieloma manifiesto, en ausencia del deterioro de alguno de los órganos diana, ¿no? Entonces van a ver que como criterio, uno es que tenga mayor al 10% más alguna afección, ¿no? Cuando encontramos menos del 10%, esto, aunque no nos sugiere mieloma, no podemos excluirlo por completo porque puede ser por una mala técnica en el aspirado o en la biopsia de médula, ¿no? Donde podemos encontrar menos del 10% de células plasmáticas
hasta en el 4% de los pacientes que se realizan este tipo de procedimiento. Sin embargo, que lo hagan, los números fluyen, pero solo un 4% de los que tienen menos de 10 células plasmáticas son menos. Entonces, es poca la probabilidad de que un paciente que tenga menos de 10 sea mieloma, pero tampoco lo puede asegurar. Estaría diciendo con un 96% de seguridad de que no es bien. Y otra parte importante es el estudio de imagen de este tipo de pacientes. Se prefieren las imágenes transversales, como menciona, el caso de la tomografía, el PET y la resonancia magnética, porque estas van a ser más sensibles. Sin embargo, pues es importante que aunque la literatura y las revisiones sugieren que estas son más sensibles, pues no descartar el uso de las radiografías, ¿no? Sobre todo de esqueleto axial, pues lo que se ha utilizado por muchos años y es donde se han encontrado o donde se puede encontrar de manera incidental la mayoría de las veces este tipo de lesiones, ¿no? Va a ser difícil en lo que es en columna identificarlos por medio solamente de una radiografía, pero pues en cráneo o en huesos largos sí puede ser un poquito más sencillo, ¿no? O evidente. Entonces, se utiliza la tomografía de baja dosis de cuerpo entero sin contraste. Se puede utilizar el PET en caso de tenerlo disponible o una imagen de resonancia de cuerpo entero o como mínimo de columna y de pelvis, ¿no? Pues ya entramos dentro de los criterios diagnósticos del Grupo Internacional para el Mieloma, para mieloma múltiple y trastornos de células plasmáticas relacionados. Estos son algunos diagnósticos diferentes, son hasta 7 diferentes, donde encontramos criterios específicos para cada una de las patologías, ¿no? Importante, y me parece bien que sea el primero que se señala, pues la gametopatía de significado incierto, porque va a ser la más frecuente, ¿no? No siempre llegamos al diagnóstico de mieloma, pero podemos detectar un paciente que tiene cierta predisposición a progresión del mismo. ¿Qué vamos a encontrar en este paciente? Pues debe de cumplir necesariamente estos 3 criterios, ¿no? Proteína sérica monoclonal que no sea de tipo IgM menor a 3 gramos por decilitro. Células plasmáticas en médula menor al 10% y la ausencia de un daño a órgano diana, ¿no? En el mieloma múltiple silente, pues vamos a encontrar el criterio de proteínas urinarias o séricas o el de aspirado, ¿no? De células plasmáticas entre el 10 y el 60%, pero en la ausencia de eventos determinantes o daño a órgano diana, ¿no? Por eso va a ser silente. En el caso del mieloma múltiple, debe cumplir ambos criterios, que es el de más de 10% de células plasmáticas en médula, más uno de los evidentes o evidencias de daño a órgano diana, y pudiendo ser la hipercalcemia mayor a 1 por arriba del límite o mayor de 11, insuficiencia renal con una tasa de filtrado menor de 40 o más de 2 miligramos por decilitro, la anemia mayor de 2 o por menos mayor de 2 debajo del basal o menos de 10 gramos por decilitro o las lesiones evidenciadas por imagen, ¿no? Adicionalmente, pues las células plasmáticas mayor al 60%, que ya es casi determinante. Los últimos 3 ya son definidores de mieloma. Los últimos 3. O sea, pueden hacer diagnóstico de mieloma con cualquiera de los últimos 3. Con un solo aspirado a médula de más del 60% de plasmáticas, que ya lo había ahora. 1, la relación de cadenas ligeras, más de 100, la relación de cadenas ligeras, o tener más de un plasmocitoma en hueso o en alguna otra parte que no sea hueso,
sobre todo visto por resonancia magnética o por biopsia. ¿Sí? Entonces, si tiene un cromocitoma en cadera y otro en columna, pues ya es un mieloma también. No necesita ninguno de los criterios para decir que es un mieloma. Si tiene más de 60 plasmáticas, ya es un mieloma, no necesita nada, ningún criterio más. Y si la relación de cadena bacteriana está muy invertida, perdón, muy elevada, más de 100, ya también es un mieloma. También puede verse muy abajo, 0.001, si no me equivoco. También puede ser que este concepto. Y la otra forma de hacer un diagnóstico es que cumpla con más de 10 plasmáticas y un criterio gráfico demostrable. Con esas dos formas se puede hacer diagnóstico, porque no más aspirado, pero el aspirar a médula es un criterio un criterio para mieloma, es un criterio más. Entonces, es necesario, sí, cuando no cuentas con más de un plasmoma o no tienes la posibilidad de hacer la pena. Son los dos escenarios que van a ser. ¿Cómo podemos pedir nosotros las relaciones de cadenas ligeras? Se tienen cadenas ligeras en sangre o en orina. Haces en sangre y orina. Cadenas ligeras en sangre. Y ya encontramos otros trastornos monoclonales, ¿no? Que también son incluidos dentro de esta clasificación. La otra gamapatía monoclonal de significancia incierta o indeterminada, que de tipo IgM, que era la que excluía la primera, que también tiene que cumplir los 3 criterios, ¿no? O la gamapatía monoclonal por cadenas ligeras, que ya pues también menciona ciertos criterios, pero pues no entra dentro de los de mieloma, ¿no? Y el plasmocitoma solitario o el extra medular, ¿no? Que le llaman. Y plasmocitoma solitario sería un plasmocitoma nada más. No hay CRAB, no hay daño en ningún órgano y generalmente no hay una evidencia de que haya plasmáticas en la médula ósea y muchas veces no se evidencia, pueden evidenciar un componente monoclonal, pero generalmente es muy pequeño, no es un componente monoclonal muy grande. Es solo una lesión en algún lugar, no hay ninguna otra más, y la biopsia marca que es un plasmocitoma. Pero no hay anemia, no hay analíticas, no hay falla renal, no hay ¿vale? En cuanto ya a la clasificación, el pronóstico que nos ayuda a determinar el pronóstico y el tipo de tratamiento que va a llevar, pues se han analizado el tipo de alteraciones genéticas que tiene cada uno de los mielomas para determinar cuáles son las alteraciones más frecuentes, ¿no? El más frecuente de ellos es el mieloma múltiple trisómico, que está normalmente involucrado en los cromosomas 1, 13 y 21, ¿no? Las translocaciones que mencionaba el doctor, que eran del cromosoma 14, pues también agrupándolas, pues son las más frecuentes o que tienen el porcentaje más alto, ¿no? Y pues ya, más para caracterizar cada una de ellas. Pero pues se dan cuenta, pues la gran mayoría pues va a incluir este cromosoma, ¿no? Y al momento de realizar el pronóstico y la estratificación de riesgo, pues tenemos varios clasificaciones pronósticas. La más utilizada por muchos años, o la que se utilizó más bien por muchos años, fue la Dury-Salmon,
que fue desde 1975 hasta hace como una década atrás, donde dependiendo de ciertos marcadores bioquímicos como la hemoglobina, el calcio sérico y muy importante aquí las inmunoglobulinas, ¿no? Dentro de esta clasificación, sin embargo, al no tener la mayoría de los centros este tipo de determinaciones, pues se decidió simplificar y encontramos ya posteriormente la revisión internacional, el sistema internacional de estadaje revisado para mieloma, donde se tienen también ciertos laboratorios, pero que están con mayor disponibilidad y que nos otorgaban los mismos pronósticos para los pacientes, ¿no? En el caso del estadio 1, encontramos albúmina mayor a 3.5, la beta 2 microglobulina menos de 3.5, sin alguna alteración citogenética de alto riesgo y con niveles normales de lactato deshidrogenasa, ¿no? En el estadio 3 encontramos la elevación de la beta 2 microglobulina, alteraciones citogenéticas de alto riesgo, y en el estadio 2, pues el que no cumple ninguno de los dos, ¿no? Aquí adicionalmente incluía también la elevación de lactato deshidrogenasa, me parece, en la 3 en algunas bibliografías. Y ahí está. Ya. Es que no lo había visto. Sí, la elevación de lactato deshidrogenasa 2 veces por el nivel el normal, me parece. Y la otra que nos comparte, nos entrega la Mayo Clinic para la estratificación de riesgo, pues esta es con base más bien en las alteraciones citogenéticas que presenta el paciente. La mayoría, pues afortunadamente son alteraciones de riesgo estándar, pues no podríamos hablar de bajo riesgo, y de riesgo elevado, pues está en un 25%, ¿no? Y el doble hit y el triple hit, como se ven en muchas otras patologías, cuando son alteraciones de riesgo múltiples. El tratamiento inicial de esta patología, pues va a depender totalmente de la estratificación del riesgo al que se llegó. Cuando se encuentra un riesgo estándar, lo más utilizado pues va a ser el esquema BRD, que es el bortezomib, lenalidomida y dexametasona, que es el que ha demostrado tener mayor eficacia pues, en estos pacientes. Y aunado a el trasplante autólogo de células madre, ¿no? Que es el que le da un plus al tratamiento y le da un mejor pronóstico. Ya como terapia de mantenimiento sería con lenalidomida, ¿no? En caso de no ser candidato a trasplante autólogo, se van a dar criopreservados de células madre y se va a continuar con el tratamiento que se tenía previamente por algunos ciclos más y el mantenimiento va a ser exactamente el mismo. En caso de ser un paciente de alto riesgo, pues el tratamiento va a incluir algunos medicamentos más. Está el Dara BTD, que es daratumumab, bortezomib, talidomida y dexametasona. Y ya dependiendo del tratamiento que des, pues es el porcentaje o la evidencia que se tiene de respuesta al mismo. Como vemos, pues el BRD es el que parece tener mayor evidencia de tratamiento pues en pacientes de riesgo estándar, y ya en otras cortes pues se ve como el BRD, perdón, aunado al trasplante de células madre autólogo, pues es el que te da mejor respuesta, ¿no? Y mejor progresión libre de enfermedad. Me parece que aquí en el instituto tenemos, o yo me había quedado con la idea de que teníamos talidomida y dexametasona, ahora lo que se les daba regularmente. Ya hay bortezomib. Y hay bortezomib. Y lenalidomida. Porque pues, los pacientes tienen la opción. El problema es que no lo están aprobando para primera línea. Hay revisores en México de la Torre de Control que niegan el bote para primera línea. ¿No han visto eso? No han visto son revisores de viejos que no están ahí
Y me ha tocado ocasiones que sí lo autorizan. Pero algunos escudan en que no está aprobado para primeras líneas en tratamiento. Cuando ya esto ya es obsoleto decir que no está aprobado para primera línea, porque el paciente con cáncer se beneficia del mejor tratamiento posible, darlo en la primera oportunidad que tengas. ¿Por qué? Porque si ese paciente, tú sabes si te va a vivir después de que te recaiga, o si te recae, a lo mejor va a ser peor y se muere, ya no tienes oportunidad. Entonces, ese pensamiento de reservar el mejor esquema al final. para el final está mal. O sea, ya es algo obsoleto, porque en el transcurso te puedes quedar sin paciente. Y dices, ¿cuándo lo voy a dar? Esta muerte lo voy a dar. Pues el mejor momento es desde que identificas darle el mejor tratamiento posible, porque incluso es el tratamiento que le va a llevar al paciente a vivir más tiempo. Que si inicias otro tratamiento que sabes que no le va a dar mucho, al rato va a venir refractario o recaído y va a ser peor. Es como torear, o vas al doctor y lo toreas tantito y ya no haces nada. Al rato va a venir más enojado todo y te va a hacer pedazos. Lo mejor de una vez, el mejor tratamiento de inicio y luego ya veríamos después qué le das. Entonces, le están dando aquí de manera inicial lenalidomida dexametasona. Le estamos dando talidomida dexametasona. Sin bortezomib. Y los que tienen suerte en segunda línea ya lo vienen autorizando. Y ya actualmente está entrando Daratumumab, si bien el que tiene TRD, pero de manera mayúscula. En el estudio de Falcon tiene 93% de respuesta. Muy equiparable a lo del trasplante y el Bortelena Dex. Entonces, con ese tratamiento, incluso se puede decir, se está llevando a cabo estudios para ver que el paciente incluso no se trasplante y tenga ese puro tratamiento. Porque parece que es equiparable al hacerle un trasplante con el Bortelena. Y hay otros tratamientos. ¿Qué tanto le damos el mantenimiento? Lo dejamos casi de por vida hasta que el paciente recaiga. Y en algunos casos, si tenemos la evidencia de que está en una fase de meseta, lo podemos suspender porque sabemos que en las fases de meseta del mieloma no pasa absolutamente nada. Se mantiene, y el problema es que no sabemos cuántos años te va a durar esa fase de meseta. Por eso algunos tienden a darle mantenimiento con tal y urgencias, todo lo que resta hasta que recaiga. Y ya de manera final y de forma breve, prevención y tratamiento de complicaciones de esa enfermedad. No solamente es el tratamiento inmunomodulador o la quimioterapia. Estos pacientes frecuentemente pues tienen daño a órgano diana, ¿no? El caso de la hipercalcemia, pues el tratamiento inicial va a ser con hidratación, esteroides y bisfosfonatos, ¿no? El caso del pamidronato y el ácido solendrónico, ¿no? Pues por las vías y las dosis habituales, ¿no? Lesiones óseas, pues se va a utilizar siempre el uso de bifosfonatos también para prevenirlas o reducirlas. Una vez al mes, por lo menos 1 o 2 años es recomendado cuando se tiene evidencia de enfermedad ósea, ¿no? Y ciertos tratamientos que ya son, me parece, por parte de traumatología, en caso de que hayan progresado más estas lesiones líticas o tengan fracturas patológicas. En caso de la anemia, debe considerarse la transfusión en pacientes con síntomas importantes y los agentes estimulantes se van a reservar para pacientes que estén en quimioterapia y un nivel de hemoglobina menor a 10.
Y también mencionaban que pues, son pacientes que tienen cierta predisposición a infecciones al tratarse de células que son parte del sistema inmunológico y están bajo tratamiento inmunomodulador. Entonces, se ha visto que estos pacientes pues, se ven beneficiados de la vacunación anual de neumococo y influenza y además se puede considerar profilaxis para neumocistis girovechi en caso de que tenga tratamiento prolongado con esteroides. Y el caso de la trombosis venosa, también el tratamiento inmunomodulador y las dosis de esteroides predisponen al paciente a presentar eventos trombóticos e inclusive pues hay algoritmos como el que vemos aquí enfrente, donde cuando tienen ciertos factores de riesgo pueden ser candidatos a profilaxis con aspirina o con heparinas de bajo peso molecular o warfarina, dependiendo del número de factores de riesgo que acumula el paciente y el tipo de tratamiento que lleve. Eso sería todo. La mención crítica de esos tratamientos, digo, mejor, sí, mejora.